Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Próceres de la Historieta. Mi nombre es Claudio Soto. En esta oportunidad tenemos a un ilustrador uruguayo que podríamos decir que ya es parte de nosotros, ya que lleva en nuestro país viviendo por más de 20 años. Su nombre es Diego Jordán y espero que podamos abarcar en este programa todos sus trabajos porque tiene un montón, así es que lo más probable es que no podamos, pero vamos a tratar de conversar de todo lo que él ha realizado tanto en nuestro país como en el extranjero, y también lo que a mí me ha gustado de este ilustrador y que me llamó la atención para poderlo entrevistar, y que tiene que ver como con una filosofía de vida en cuanto a la profesión que él lleva, que es la de dibujante. Así es que vamos a estar conversando de esta filosofía, como les comentaba, donde es bastante concreta, y a mí me gustó mucho porque también se puede desarrollar en otras áreas que no tiene que ver con la ilustración, y donde él, para demostrar esta especie de filosofía de vida, ha publicado un par de libros que también lo vamos a estar comentando. Así es que, bueno, para no alargar mucho la introducción, quiero saludarte, Diego, agradecerte que puedas estar conversando con Próceres de la Historieta. No, gracias a ti por la invitación, es un gusto. Diego, ¿dónde vives actualmente? En Santiago. Entiendo que tú estás metido como en el centro neurálgico de todas las manifestaciones, ya que la Plaza Italia, que es más o menos donde vives tú, es como el ombligo del estallido social acá en Chile. Es verdad, no solo del estallido social, de otros estallidos tipo Copa América y demás. Por suerte, el barrio tiene bastantes recovecos y me toca estar en uno donde está un tanto resguardado. El problema es salir 2 cuadras más allá y encontrarme con las barricadas y el fuego y los cuetazos de las lacrimógenas, pero en fin, por suerte tengo una profesión que me permite estar encerrado en casa casi todo el tiempo. ¿En qué año tú llegaste a vivir acá a Chile? 1991. Bueno, y yendo un poco más atrás, para no decir que tantos años más atrás, para no faltarle respeto a tu edad, tu fanatismo por la ilustración, tu fanatismo por la ilustración desde niño, ¿de dónde proviene? ¿De la historieta, de los cómics, de los dibujos animados? Buena pregunta, supongo que un poco de todo. Como tantos otros niños de los años 80, tengo 42 años. Crecí viendo todos los dibujos, ¿no? de toda esa década fantásticamente visual que fueron los 80. La televisión, extrañamente la televisión me acercó al cómic. A mí me gustaba mucho, por darte un ejemplo, Los Magníficos y El Increíble Hulk. Eran 2 de las series que más me gustaban. Y en una librería de libros y revistas usadas en Montevideo, me encontré con justamente historietas de Los Magníficos y en particular un número de Iron Man editado en Chile, donde salía luchando con el increíble Hulk, ¿no? Entonces, y claro, dije, ¿será el mismo personaje? Al final resultó que era una especie de robot creado por el Mandarín, pero sí. Era una versión de Hulk, digamos. Entonces, por ahí, digamos, una cosa hizo de puente a la otra. Además, siempre fui de leer mucho e ir mucho al cine, etc. Entonces, toda la cultura visual se conecta una cosa con otra. Y por supuesto también estaban los diarios. Entonces, Diego, eso también era importante. Diego, nosotros en unos programas anteriores hemos estado conversando con don Juan Enrique Plaza, y Sí. que fue ilustrador de Condorito, y lo sigue haciendo en la actualidad. Lo negativo es que no se está publicando todavía acá en Chile,
y digo todavía porque creo que por ahí hay unas conversaciones para que se vuelva a publicar Condorito, pero te quería preguntar si allá llegaba la revista Condorito, o si tú la conocías desde la infancia o ya llegaste a conocerla recién cuando llegaste a Chile. Sí, por supuesto. Recuerdo, no sé por qué, recuerdo una vez me tocó, creo que tal vez íbamos a veranear con mis abuelos, mi hermana y yo, y nos subieron a un bus interurbano, y mi padre me compró un libro de oro de Condorito. Yo debo haber tenido 8 o 9 años y por supuesto me partí de risa. Y supongo que hasta los 10, 11 me siguió gustando y después pasé a otras cosas, ¿no? Con respecto a los cómics o tiras cómicas que tú comenzaste a retratar o a imitar, que te llevó a ti como un ilustrador, lo hacía de esa manera. Por ejemplo, tomabas, si lo vemos con el ejemplo de Condorito, tú tomabas un Condorito y comenzabas a imitar los dibujos, o imitabas lo que estaba en los dibujos animados, y así comenzaste a desarrollar tu faceta como ilustrador. Bueno, imitar los dibujos animados en ese minuto era difícil porque uno no tenía cómo congelar la imagen. Supongo que hasta el día de hoy siempre me siento más cómodo con un libro de arte de animación que mirando animaciones, porque en el arte uno puede analizar. Claro. Y analizar para imitar muchas veces. Entonces eran las revistas de historietas que yo copiaba los dibujos que veía desde un principio. De niño, por ejemplo, había una historieta popular como Condorito en el Río de la Plata llamada Paturuzú. Y de muy niño mi madre me regaló revistas de esa. También me regaló algún número de los pitufos que se publicaba acá, los pitufos de Pello, ¿no? Y me acuerdo que Paturuzú me quemó la cabeza, o sea, lo calcaba en una época. Debo haber tenido, no sé, 4 o 5 años. Habían cosas visuales como, no sé, los ojos saltones, o qué sé yo, pequeños guiños visuales que me gustaban mucho. Entonces, supongo que por ahí empecé. ¿Tú en la actualidad sigues siendo un coleccionista de cómics o historietas? Te soy honesto, no sé. La época que juntaba más revistas fue en mi época adolescente. Y más o menos cuando entré en la universidad me empecé a deshacer de las revistas. No tenía lugar ni la plata para seguir con ese hobby. Nunca me resultó mucho coleccionar cosas. Yo funciono más bien por descarte. Si veo algo que me interesa y lo puedo comprar o puedo acceder de alguna manera, lo tengo un rato, aprendo lo que puedo de eso y después paso a lo siguiente, pero no estoy guardando las revistas eternamente. Y cuando tú estabas en el colegio, ¿tú ya hacías alguna historieta que se las mostraba a tus compañeros? Mira, no, me hiciste acordar, en el colegio era el compañero que dibujaba las cosas que, de hecho, cuando había algún dibujo animado nuevo, yo era el que mejor dibujaba, así que todos los compañeros me pedían que les hiciera dibujar al Hombre Araña o los Cazafantasmas o lo que fuera que estuviera de moda en el momento, al menos durante la básica. ¿Y tú hacías alguna especie de historieta que tuviera que ver con el mismo colegio, o dibujar a los profesores? Yo creo que todo ilustrador ha dibujado a sus profesores, ¿no? O sea, déjame... ¿Sabes que no tengo mucha memoria de haber dibujado a los profesores? A lo mejor tiene que ver con que más o menos entre los 10 y los 11 años me mandaban a un taller de bellas artes para niños en Montevideo. Entonces esa era la beta por la que yo me expresaba y aprendía técnicas, porque se hacía de todo, desde grabado hasta cerámica, témpera, óleos, etc.
Entonces, no sé, para serte honesto, yo era el típico niño que odiaba el colegio, lo detestaba, entonces no lo iba a dibujar. Ah, Dibujaba estos personajes porque tenían un poco más de memoria visual luego que mis en tu compañeros, adolescencia. entonces podía hacerlo, pero no era una cosa así de que el colegio no era una parte tan importante de mi vida. Porque hacía mi vida en otros circuitos y en la media me pasó más o menos lo mismo. O sea, cuando todos mis compañeros estaban estudiando para la prueba de aptitud académica en esa época, yo estaba haciendo un curso de ilustración y cómic en la Católica con Alfonso Godoy. Entonces ahí hacía mis amigos. Entonces tenía realmente poca conexión con el tema escolar, salvo tal vez algunos ramos que me gustaban más, como castellano, por supuesto. Por suerte tuve un profesor que nos pasaba muy buenas lecturas. Entonces, a veces no, pero en general, ahí leía Sangre Fría de Capote y El extranjero de Camus y otros autores que, claro, como adolescente me gustaron mucho. Entonces, ¿se podría decir que tú cuando estabas en el colegio ya decidiste dedicarte a la ilustración, ¿cierto? Lo decidí desde antes del colegio, cuando imagino que debo haber tenido 4 o 5 años, en el canal público en Uruguay, el Canal 5, daban antes de los capítulos de Scooby-Doo, empezaban a dar, era un canal que obviamente no tenía los recursos, entonces me echaban con lo que podían encontrar, y deben haber encontrado este documental que se llama El misterio de Picasso, que es un documental que me imagino que está en dominio público, y entonces me echaban pedacitos, es un documental donde Picasso dibuja en vivo, entonces me echaban pedacitos en 5 minutos antes de cada capítulo de Scooby-Doo. Y cuando vi eso, decidí que eso es lo que quería hacer. O sea, de niño ya dibujaba. Una prima mía dice que dibujaba, que si me daban un lápiz dibujaba hasta de guagua. Pero ese fue el minuto que recuerdo de haber visto a alguien dibujar y decir esto. No solamente me di cuenta que el hombre sabía dibujar y yo no tenía idea ni quién era Picasso. Eso después me lo dijo mi madre, pero en ese minuto a mí se me abrió la cabeza, ¿no? Entonces, desde ese minuto básicamente supe que eso es lo que yo quería hacer. Entonces, y algunos años después también tuvo que ver el videoclip ese de A-ha, Take On Me, ¿Ya? de la chica que se mete en la historieta, Ajá. que era esa historieta rotoscopiada con estilo a lápiz. Y también ahí empecé a pensar, gustaría bueno hacer cosas para los diarios. Además veía a los adultos que comentaban esas cosas, ¿no? Que comentaban las caricaturas políticas o los chistes. Entonces, ponte que cuando era, no sé, 4 o 5 años, pegaba dibujos con imanes con forma de fruta en un refrigerador de estos antiguos, medio verdoso y redondo, en la cocina. Pegaba mis dibujos para que los vieran los adultos, a ver qué comentarios me hacían. Y después de escuchar a la gente grande hablar de las cosas que veían en los diarios, empecé a pensar que estaría bueno que mis dibujos salieran en el diario porque los iba a ver más gente. Entonces, que es una cosa un poco tal vez muy, muy preclara para la mayoría de los niños, pero en mi caso descubrí la vocación joven. Claro. Yo entiendo que tú comenzaste a enviar tu trabajo a distintos ilustradores que ya reconocidos en el extranjero. Sí, es verdad. Perdón, ¿se escucha bien? Sí, sí. Bien. Es verdad. Eso, a ver, debo haber sido... Bueno, emigramos a Chile, como te contaba, en 1991. Y después del shock inicial y las privaciones iniciales de ser, ¿no? Inmigrantes de clase media obrera en otro país, empezaron a llegar a mis manos nuevamente historietas.
que era algo que ya tenía medio abandonado hasta ese punto, hasta los 14, 15 años. Entonces, a esa edad redescubrí las historietas. Y como además había encontrado en una librería que se llama Books and Beats, que está en Apoquindo, tenían un libro, un recopilatorio de Dick Tracy, muy barato, que claro, también son de esas cosas que, ¿no?, me pegaron muy fuerte visualmente. Y en este recopilatorio había una especie de epílogo de Max Allan Collins, que era el hombre que estaba escribiendo esa tira en la época, contando cómo le había escrito a Chester Gould y que Chester Gould le había contestado. Entonces yo dije, puedo intentar hacer lo mismo, a ver si puedo fotocopiar mis dibujos. Estoy hablando de esto antes de que Internet se masificara, ¿verdad? Uh-huh. De repente puedo fotocopiar mis dibujos y mandarlos a las editoriales, y en particular a los dibujantes, para que me digan si voy por el camino correcto o no. Y eso es lo que empecé a hacer. Entonces sí, le escribí a algunos dibujantes, obviamente de historietas americanas de superhéroes, que era lo que estaba llegando por la editorial Perfil. Y algunos me contestaron. Oh, espectacular. ¿Y qué te contestaban? Sí. ¿Perdón? ¿Y qué te decían en la correspondencia de vuelta? ¿Vas por buen camino? ¿Te hacían críticas? ¿Eran como bien personales? Mira, ¿cómo te explico? El dibujante americano no es una celebridad, es un tipo que trabaja. Entonces, lo que sospecho es que no les deben haber escrito tanta gente porque se dieron el tipo. O a lo mejor eran simplemente hombres buenos y sencillos que les halagó que alguien les escribiera desde la otra punta del mapa. Claro. Y me contestaron. En general las cartas venían escritas con el puño y letra de ellos. Me acuerdo, el primer dibujante que me contestó fue Jim Aparo. Y a continuación creo que John Bogdanov. Sí, Bogdanov, efectivamente. Con Bogdanov después tuvimos cierta correspondencia años después. Yo le mandaba las cosas que iba publicando y demás. Sam Keith me escribió una nota a mano, pero además me mandó una cosa así tipo que él mandaba como a todos los dibujantes, como que era como una lista de consejos. ¿Quién más? Déjame recordar. Bueno, claro, y ya en la universidad había tenido varios rechazos de cosas que había dibujado acá y estaba un poquito mosqueado de las actitudes de algunas personas, y decidí escribirle a Eisner a ver qué opinaba de lo que estaba haciendo. Y yo fui a estudiar a New York, y cuando regresé tenía una carta del editor de Eisner, de la editorial Kitchen Sink, y una carta de Eisner mismo. Entonces el editor de Eisner me dijo que le parecía muy lindo el estilo, que era personal y que no iba como por las modas de la época, que eran, qué sé yo, Rob Liefeld y todo eso. Y que le había mandado mi carta a Eisner. Y después Eisner me escribió y me hizo algunos comentarios técnicos, como que tenía que redondear mi estilo. Yo venía muy influenciado por Dick Tracy, entonces dibujaba anguloso. Y Eisner me dice que un dibujo más redondo es más accesible al lector. Más amigable, claro. Exacto, más amigable. Entonces ahí empecé a incorporar influencias de las historietas de Archie, por ejemplo, en lo que dibujaba. Y a continuación, estando en New York, me había comprado un libro editado. Ahora es como una especie de celebridad, pero en ese minuto, cuando todavía vivía, nadie le daba mucha bola, que era Alex Toth. Y Toth, que es el creador del Fantasma del Espacio y el trío Galaxia y otro montón de cosas, que además dibujaba muchas historietas, un amigo de él había publicado de forma muy independiente un libro con los diseños de animación de Toth. Entonces yo escribí desde New York, fotocopié las páginas del sicario que estaba dibujando y se las mandé a Todd pidiéndole su opinión. Y meses después me llega a Santiago una postal de Todd
muy hermosa que se convirtió en la introducción de ese sicario que publiqué después en Dédalos. Tú recién comentabas que fuiste a estudiar a Nueva York, ¿cierto? Sí. ¿Y Sí, qué fuiste a estudiar allá? Bueno, yo estudié diseño gráfico en ¿Ya? la recientemente fallecida Universidad del Pacífico. Y había un programa de intercambio para ir a estudiar al FIT, el Fashion Institute of Technology, en Manhattan, que es una escuela, una especie de college público. Allá y hice un curso de diagramación. Originalmente iba a ser un curso de historieta, pero el curso no tuvo suficiente quórum, entonces terminé eligiendo ese curso de diagramación e ilustración digital. Eran las primeras versiones de Illustrator y QuarkXPress. Que actualmente tú dibujas 100% en digital, ¿cierto? Claro, pero fue muchos años después. En ese minuto el profesor me decía que él pensaba que lo que yo hacía se podía hacer perfectamente en Adobe Illustrator. Claro. Y yo no me lo tomé muy en serio porque amaba demasiado el olor a la tinta y al papel, y todavía. Pero años después, el trabajo profesional lo convirtió en necesidad, simplemente para ahorrarme los tiempos del escaneo. Y acá en Chile, ¿cuál sería tu primer trabajo formal como ilustrador donde recibieras, por ejemplo, no sé si sueldo será la palabra, pero por lo menos tú tenías un trabajo constante que todas las semanas, dibujo, todos los dices. meses? Bueno, no fue algo todos los meses, fue una cosa puntual, pero el primer trabajo que me pagaron fue entintar algunas páginas y cuadros sueltos en el número 3 de Diablo, de Mauricio Herrera. Y después tú entras a trabajar al Mercurio. Es verdad, tiempo después había publicado una historieta en una revista de espectáculos nocturnos que se llama La Noche, ¿Ya? que hasta donde yo sé parece que todavía se publica intermitentemente. Y el editor de esta revista era periodista en la zona de contacto, entonces él me recomendó para hacer una ilustración. Eso fue lo primero que publiqué en el Mercurio. Después seguí publicando en zona de contacto y cada vez que iba al diario iba a escorchar a otros suplementos y me empezaron a dar otras pegas de dibujo en los suplementos del diario. Entonces, más o menos en la época que hacía eso, generalmente los encargos del diario llegaban de un jueves para un viernes, o a veces llegaban los viernes y lo querían el lunes siguiente. Entonces trabajaba en la noche en eso y además trabajaba de garzón en 2 locales y estudiaba. Justamente diseño en la Universidad del Pacífico. Claro, 3 actividades. Sí. Obviamente mi rendimiento universitario empezó a sufrir, ¿no? Lo veo, o tengo por ahí una concentración de notas y se nota el gráfico en picada. No tan dramático, pero se nota que obviamente no le estaba dando toda la atención. Pero ya en ese entonces yo tenía claro que más que diseñador gráfico quería ser dibujante. Entonces seguí por ahí, tenía que hacerlo. Diego, cuando tú trabajas, comienzas a desarrollar otra visión que tiene que ver con el trabajo ya de, por ejemplo, hacer la creación de lo que tú querías realizar, confeccionar el mismo guión, ilustrar, obviamente, entintar, era como todo un trabajo completito lo que tú tenías que entregar al Mercurio, ¿cierto? Bueno, no, o sea, lo que yo tenía que hacer era netamente ilustrar en el Mercurio. A mí me mandaban un brief de qué era lo que querían, o me mandaban el artículo mismo. Había bastante libertad para ilustrar el estilo que uno quisiera. No, en ningún minuto me dijeron así o asá, sino que yo podía hacerlo como se me cantara básicamente, y si funcionaba, andaba nomás. Entonces, no pagaba demasiado bien, pero pagaba. Y era confiable, que es más de lo que puedo decir de algunas agencias de publicidad donde tuve la mala idea de ir más o menos en esa época.
Entonces, obviamente no vi un futuro, por ejemplo, en la publicidad, como mucha gente que se acostumbraron a hacer storyboards y demás, y que les paguen a los 6 meses. Yo no me podía dar ese lujo. Entonces lo que hacía era ilustrar cuando podía y tenía otras pegas, generalmente de vendedor, al mismo tiempo. Bueno, mira, quería nombrarte algunos trabajos de los que tú has realizado. Entonces, lo que ¿Ok? primero estábamos comentando era que tú habías trabajado para la revista Comic, trabajaste para las Tortugas Ninjas, Transformers, Gold, trabajaste también para DC Comic y para la WWE Kids Magazine, Lego City Ujú. Comics, Mochi Monster Magazine, Sicario, Rayen, La Ruta de los Arcanos. Mira, de todo lo que he nombrado, por ejemplo, a mí me llama la atención que tienes trabajos para las Tortugas Ninjas, los Transformers, la misma WWE, que yo creo que todos hemos alucinado con esos dibujos o cómics. Pero te quería preguntar, ¿cómo llegas a conseguir esos trabajos desde acá de Chile? ¿Cómo es el proceso? ¿Tienes que viajar para que te conozcan, enviar correos, enviar tu trabajo vía correo electrónico? Bueno, a ver, el proceso es orgánico y es gradual. Por un lado, este, bueno, como te contaba, como soy una persona de clase obrera, yo nunca me pude dar el lujo de hacer lo que yo quería o de experimentar demasiado. Mm. Entonces siempre trabajé para otros, siempre trabajé como ayudante de otros dibujantes, adaptándome a su estilo. Entre ellos Mariano Ramos y Víctor Arriagada Ríos, que firmaba como Vícar sus historietas de Pato Donald, ¿verdad? Claro. Este, entonces, ya desde un principio, perdón, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Ya desde un principio estaba adaptándome a la mano y a la forma de pensar, sobre todo de otros dibujantes. Mm. Este, Esos dibujantes que te mencioné, Vícar y Mariano Ramos, sumados a Oscar Vega, quien pude ver trabajar de cerca. Y Oscar era un tipo que hacía el estilo que le tocara también, porque también tenía que pagar cuentas y comer. Fueron mis influencias más directas. Entonces, el proceso es, claro, es gradual. Por un lado, la vida te lleva a eso, ¿no? Como no podés ser artista, decís, bueno, voy a hacer trabajo comercial y me voy a adaptar, y voy a pagar mis cuentas. Y mientras más lo haga, tal vez llegue a dedicarme solo a eso. Tiempo después, por intermedio de otro dibujante, un dibujante americano de Archie, de hecho, que es Dan Parent, él me recomendó con la editorial del Gato Félix. No es una editorial per se, es una empresa que tienen la licencia de Félix, ¿verdad? Entonces, esa fue mi primera experiencia dibujando licencias para los americanos y dibujando guías de estilo para productos basados en estos personajes. Y años después, veamos, pero aún incluso hasta esa época, a ver, déjame pensar. Claro, pasó algo entre medio. Aparte de estos dibujantes que mencioné, y de los que fui ayudante, o los que pude ver dibujar y entender cómo pensaban el dibujo y demás, tenía estos otros mentores, que eran los dibujantes con los que me carteaba, ¿verdad? Incluyendo a Eduardo Barreto, en Uruguay, que conocí cuando era adolescente en una vacación que me tocó por allá. Barreto también fue una gran influencia, sobre todo de esta filosofía que vos hablabas de trabajo. Entonces su forma de ver la profesión me influenció tal vez más que su estilo de dibujo. Y sin embargo, también todos estos mentores con los que me carteaba y demás eran dibujantes de superhéroes. Entonces durante muchos años yo pensé que también quería hacer eso.
Y durante otra estadía en Uruguay, que coincidió con una crisis económica fuerte en Argentina en el 2002, yo estaba absolutamente desempleado, y por instancias de Barreto, él me dice, mira, te puedo ayudar, y le mandas estas muestras, unas muestras de entintado de Batman al editor que era el editor de Batman en ese minuto en DC Comics. Y yo ya, por supuesto, desesperado, porque en Uruguay no había trabajo ni en McDonald's. Decidí hacer las muestras, gasté plata que no tenía, las mandé por FedEx y demás. Y después pasaron las semanas y no tuve noticias, entonces ya en esa época le mandé un email a este editor. Y su respuesta fue que mi trabajo tenía el mismo nivel que el pozo de talentos que ellos ya tenían. O sea, era igual de bueno que todo el resto. Pero real. No, claro, pero que por eso no me necesitaban. Claro. Entonces, el problema, Claudio, es que, claro, yo me había criado con esta idea y estas publicaciones, tipo cómo dibujar historietas a la manera Marvel, donde lo que te venden es que básicamente si trabajas así, vas a trabajar con nosotros. Y me di cuenta que no era tan verdad. Ya estudiando en New York conocí un dibujante llamado Billy Tucci. Tucci tenía una historieta llamada She, S-H y latina, que es una versión de él de Elektra, ¿no? Una especie de asesina ninja. Tucci tenía montada toda una operación, iba a las convenciones y demás, y él me dijo, nunca vas a ser suficientemente bueno para Marvel y DC. Porque básicamente estamos en un caso donde la oferta supera con creces la demanda. Claro. Entonces, ya con la respuesta de este editor, por un lado me mosqueó un poco, pero por otro lado dije, bueno, fantástico, entonces tengo que ir por otro camino. Y empecé a probar otras cosas. Entre medio, curiosamente, me salió dibujar unos backups de una historieta en Image Comics, de superhéroes. Y todavía recuerdo un día que estaba dibujando uno de estos personajes con los dientes crispados, ¿no? Y el puño en escorzo hacia adelante. Y tuve esa impresión indistinta de que estaba malgastando mi vida. De que me iba a meter en una cosa que, honestamente, no tenía tanto futuro. Ya estaba viendo como todos estos mentores vía correspondencia que tuve se estaban quedando sin trabajo, incluyendo a Eduardo Barreto, porque la industria es así, es cruel, es una máquina de moler carne joven. Entonces llegas a cierta edad y te patean en la cuneta para hacer el recambio. Así que si le pasó a Kirby, no me va a pasar a mí. Vamos. Entonces empecé a abrirme a otros estilos, y esto resultó justamente en este tema de esta posibilidad de dibujar Felix the Cat, que a su vez me abrió una puerta hacia todo lo que son las licencias, todo esto que estás mencionando de Tortugas Ninja y Transformers y G.I. Joe, y las cosas de Disney, Astro Boy, todo ese tipo de cosas. Algunas sí en estilos más realistas, y otras definitivamente cartoon. Y claro, encontré un nicho en el que especializarme y en el que trabajar, y que me empezó a dar trabajo constante hasta hará más o menos 1 año y medio, que esa beta básicamente el pozo se secó, para mí por lo menos, me hice viejo. Entonces, bueno, esa es la historia. Una cosa lleva a la otra. No es... Obviamente estoy trabajando desde Chile para afuera, pero en general a las empresas de afuera les da lo mismo de dónde viene uno, mientras uno maneje el idioma y se pueda comunicar y llegue a una calidad profesional. Pero hay algo que es más importante que eso, que es el capital de carrera. Y el capital de carrera, como lo que te decía, uno lo vas acumulando de a poco.
El truco está en saber concentrarlo como si fuera un puño y proyectarlo hacia adelante. Entonces, literalmente, una pega te consigue la pega siguiente y así. Es como una novela. El primer capítulo tiene que venderte toda la novela y el último tiene que venderte la siguiente novela. Y para el mercado local, aparte del Mercurio, por ejemplo, y estar trabajando para todas las licencias que nos estabas comentando, pero en el mercado local, por ejemplo, que hayas trabajado para algunos cómics o seguías trabajando, por ejemplo, para diarios. Bueno, mira, la verdad es que después de la época del Mercurio, me dediqué básicamente a otras cosas. Como te decía, trabajaba de vendedor y entre medio veía qué estaba pasando en Estados Unidos. Yo después del deceso de Dédalos, no vi mucho futuro acá, entonces no perseguí tampoco eso. Dije, bueno, el árbol es más grande en Estados Unidos y si lo sacudo fuerte, alguna manzana me tiene que caer. Entonces seguí por ese lado, y no miré atrás, porque también, ¿cómo te puedo explicar? Digo, esto es como el fútbol. Al principio jugás en cancha de tierra, pero en un minuto tenés que agrandar la cancha y empezar a jugar sobre césped. Y con suerte después jugás en canchas en otros países. Y esto es lo mismo, entonces no dan muchas ganas de volver a la tierra una vez que jugaste en canchas más grandes. Diego, ¿y el trabajo con los guionistas es complicado? ¿Trabajar a distancia? Bueno, no, mira, en general, obviamente uno ha tenido guionistas con los que se ha llevado mejor que con otros y editores con los que se ha llevado mejor que con otros. El tema es saber comunicarse y trabajar con gente que sabe lo que está haciendo. Claro. Entonces, por cada guionista que sabe exactamente qué escribir y qué no, y cuánto espacio darte para solucionar las cosas de la manera que estimes conveniente, te toca alguno que te va a dar páginas de 14 cuadros y en cada cuadro entraría una novela gráfica entera. Pero eso ya, claro, no depende de uno. En general, por suerte, los guionistas con los que me tocó trabajar la tenían bastante clara. El tema es, en un punto, a mí me pasó claro, porque después de Tortugas Ninja pegué un salto hacia IDW, donde me tocó justamente hacer todas estas cosas de G.I. Joe y Astro Boy y demás. Pero justamente me di cuenta, y yo sé que tal vez no sea la opinión más popular, pero pasó algo que es un proceso gradual que ya a esta altura ya es total, digamos, en la historieta americana. Y que no se da curiosamente en otros medios. En la historieta americana la cancha y las gradas no tienen diferencia. ¿Entendés? El fan de la historieta empezó a permear en el mundo editorial de la historieta, ya sea como editores o como guionistas y tarde o temprano como dibujantes. Los circuitos en los que se manejan, ¿no? Todas las convenciones y demás, varias de las cuales me tocó asistir en su minuto y estuve contento de ir. Es un circuito de fans. Entonces, y cuando no sos un fan, inmediatamente, el fan se da cuenta que no te sabes de memoria la vida de tal personaje. Entonces, de golpe no calzás tan bien. De golpe, ¿me entendés? Cuando el editor que es fan espera que estés desesperado por dibujar X cosa y que corras atrás de ellos y lo hagas gratis, y se da cuenta cuando uno es profesional y le dice, no, mirá, o sea, esto no te lo voy a dibujar gratis. Al no ser un fan, por lo menos no el fan, esos ejemplos de fanatismo extremo que uno ve en Estados Unidos y a veces en Latinoamérica, no me sentía muy a gusto en editoriales como IDW. No congeniaba y con varias personas de hecho tuve encontrones feos. Entonces, en un punto empecé a ver otras posibilidades y ya había empezado a hacer cosas para el mercado británico.
Porque el tipo de historieta que siempre quise hacer yo era la historieta de supermercado, como Condorito. Es la revista que compra el niño, no la revista que compra el fan en un comic shop. Entonces, justamente por intermedio de un conocido que era guionista de una tira llamada Andy Capp en el Reino Unido, él me recomendó con el editor de Devino en DC Thomson. Devino es un semanario de historieta infantil que es el más antiguo que existe y que todavía se publica. Entonces pegué el salto hacia esta editorial, que es DC Thomson en Escocia, y no miré atrás, básicamente. Entonces, y DC Thomson me dio una estabilidad envidiable, y ahí es donde me tocó dibujar cosas como, por ejemplo, la revista de la lucha libre americana, que se publicó un montón de años en el Reino Unido, y en Estados Unidos duró creo que 1 o 2, con suerte. Entonces, claro, nuevamente, es un proceso orgánico y uno va viendo qué le conviene y dónde calza uno mejor. Tú tienes un libro que se llama Al servicio del cómic internacional, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, claro. Sí. Y en este libro relata más o menos todo lo que tú me estás contando. Sí. El proceso que tú viviste, o como una guía de... Perdón, se fue el audio. Ah, ya. No, te lo repito, se trata de como una vivencia personal que tú lo llevaste al papel, o es como una guía para enseñarle más o menos a los ilustradores que quieran aprender un poco de cómo se maneja el cómic internacional, y tú les vas enseñando con distintas experiencias, tal vez no con la tuya, sino que las distintas experiencias que tú has visto con otros ilustradores también? Bueno, ambas cosas, pero además te cuento, por problemas familiares de diversa índole y económicos también, tuve que dejar la carrera botada el diseño gráfico, me refiero, en el Pacífico, el año 2000. Y en 2016, después de una linda experiencia aprendiendo grabado en Japón, decidí sacarme la espina y sacar el título. Entonces, ese libro, Al servicio del cómic internacional, fue mi monografía, mi proyecto de título. Ya. Claro, porque no hay. Esa es la génesis. El profesor guía en ese minuto, que es un tipo muy inteligente, un tanto idealista, pero muy inteligente, él quería que yo hiciera una tesis panorámica sobre la ilustración inserta en el mundo capitalista. Pero uno, yo no soy Walter Benjamin, y dos, no tenía el tiempo. Entonces acoté la investigación a una monografía dedicada exclusivamente a temas que tienen que ver con servicios técnicos dentro de la historieta. A mí en historieta y en humor gráfico me tocó pasar por todo. O sea, me ha tocado escribir, me ha tocado dibujar, también me ha tocado entintar y colorear y eso, pero digamos que acoté ese libro del servicio del cómic, al servicio del cómic internacional, a los servicios técnicos como entintado, color, restauración, letreo. Porque me pareció que podían ser un buen ejemplo de todo lo demás. Y además una buena forma para muchos jóvenes que quieren entrar justamente a la moledora de carne, para poner un pie en la puerta, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata justamente ese libro. Y por supuesto está sostenido en mi propia experiencia. Era la única manera de que no me disputaran la tesis. Porque de otra manera, porque era un área que no, obviamente en la universidad no conocen. Para ellos la ilustración es hacer lindos niñitos con cachetitos rosados, ¿no? Y batiendo banderas y qué sé yo, y no tienen idea cómo funciona el mundo real en general en las universidades. Dicen tenerlo, pero es mentira, es propaganda solamente. Entonces, y obviamente si les dijeran a los alumnos cómo funciona el mundo real, muchos no estudiarían esas carreras. Entonces, bueno, con todas mis limitaciones dije, bueno, voy a plasmar cuál es mi visión del asunto. Y el resultado es ese libro. ¿Y la recepción del libro?
Bueno, pasa esto. El libro lo publicó Acción Comics, aquí en Santiago. Acción Comics es literalmente una microeditorial, básicamente Claudio Álvarez y su laptop. Sí. Y el mercado fuerte de Claudio son las ferias. Ya. Entonces el libro tuvo un tiraje pequeño y se vendió en ferias. Una parte del tiraje se la mandé yo de regalo a amigos y colegas y demás, y lo demás se vendió en ferias. Y hasta ahí llegó ese libro, básicamente. Tampoco era mi intención escribir un bestseller, era simplemente dejar registrado cómo veo yo la profesión. Entonces, pero curiosamente, más o menos al año después, yo ya estaba escribiendo la continuación de ese libro, se llama Gana de Dinero Ilustrando lo que no te gusta. Y un amigo mío le comentó a Ariel Olivetti en San Luis, en Argentina, sobre este libro. Y Ariel Olivetti, que es un ilustrador que debes conocer, que ha trabajado en Marvel y qué sé yo, Ariel tiene una editorial llamada DCC, dedicada a publicar libros justamente de instrucción para dibujantes y dibujantes en ciernes. Entonces le interesó, yo se lo mandé, a él le gustó, se lo mandó a la editora, que es la encargada de decidir si el asunto iba o no, a ella le pareció que estaba muy bien, y se publicó en Argentina con mayor tiraje y mayor distribución de la que tuvo aquí originalmente. Se publicó con el título de Introducción al cómic internacional. Ah, mira qué bueno. Sí. También pasa, nuevamente, en general he visto que la recepción es buena. Creo que a muchos muchachos, muchos dibujantes y dibujantas en ciernes, les ha parecido casi que como una brújula de cómo llevar la profesión, que era justamente el propósito del libro. Pero al mismo tiempo hay un segmento justamente de gente que es un poco más fan, que realmente no entiende de qué va el libro porque están dedicados a ser artistas. Entonces, el libro no se trata de eso. Entonces, pero bueno, cada uno lo suyo. Claro, y de Gana Dinero, Ajá. unos pasajes que tú tienes en el libro, que fue la publicación, la continuación del primer libro, y justamente Exacto. fue al año siguiente, 2017. ¿Es verdad? Y bueno, tú comentas que a los 20 años como ilustrador profesional, cualquier ilustrador ha trabajado, por ejemplo, tú das el caso tuyo, que habías trabajado para clientes locales, extranjeros, de todo el espectro imaginable, la prensa, la televisión, editoriales, web, desde grandes empresas hasta particulares, y has visto de todo. Así es que tienes bastante amplia al respecto. Y después comienzas a comentar lo que le ocurre a la mayoría de los ilustradores. Por ejemplo, que el trabajo es tan esporádico de hacer ilustraciones como fan, como lo que tú estabas comentando, que no pueden contar ni siquiera con el dinero necesario para cargar la tarjeta VIP. Entonces tú das esos ejemplos que son como bastante crudos, pero son a su vez bastante realistas para que muchos jóvenes que se van a meter en este mundo del dibujo sepan bien a lo que se están metiendo, no verlo algo como tan romántico, porque la verdad es que la verdad es que no es tan así. Y tú, claro, haces preguntas y se va desarrollando esta filosofía que yo decía al principio, que es, por ejemplo, ¿y si probamos a ilustrar aquello que no nos gusta o pertenece a otros ámbitos lejos de la fama y el reconocimiento? Porque tú también, con respecto al reconocimiento, entiendo que son muy pocas obras que van firmadas por ti, porque es trabajo, tu entrega del trabajo y ya no es tuyo. Sí, al menos como dibujante y trabajando profesionalmente, la firma es indistinta la mayoría de las veces. Entonces, y honestamente, no sé, o sea,
para mí es un oficio. Cuando un carpintero hace una silla, no la firma. Claro. Un gaffiter destapa un caño, no lo firma. Mm. Entonces, pero pasa eso, pasa lo que te decía, que como en las historietas, sobre todo en Occidente, se han vuelto casi que como una especie de un arte alternativo para élites. No, yo no digo que mi visión sea la única, de hecho me encantaría que se sumaran otras voces y que el libro se comentara y la gente diera sus propias visiones de la profesión. Pero en general, a mí lo que me ha tocado ver es eso. Sí. Pasa también que digo, a ver, no hay absolutamente nada de malo en una persona que tiene un trabajo de día y por las noches llega a su casa y escribe o dibuja o hace grabados o lo que sea y sabe qué es eso. ¿Me entendés? Supongo que tampoco no tiene nada de malo que alguien se dedique a dibujar y en realidad las cuentas las pague la señora. Eso va a depender de cada uno y el trato que tenga con su mujer o con su familia. Pero yo sospecho que la mayoría de los profesionales o aquellos que quieren serlo no quieren ser mantenidos, quieren convertir eso que les gusta en una profesión. Entonces, hay verdades que pueden ser crudas, como dices tú, o que a alguna gente le pueden causar resquemor, pero no dejan de ser verdades. Entonces, pero claro, el fan no quiere ver eso, ¿me entiendes? El fan quiere disfrutar. Entonces quiere sentirse bien. Y esto no es una profesión para sentirse bien, es una profesión para hacer. O sea, yo estoy acá para hacer cosas, no estoy acá para frases grandilocuentes y que me saquen fotos. Estoy acá para trabajar. Y bueno, y también yo te digo que esto también se puede llevar a otras áreas. Por ejemplo, también una área que se parecería mucho sería todo lo que es la literatura fantástica, la que tiene que ver con la fantasía, ciencia ficción, terror. Sí, la idea con los libros era entregar un mapa de ruta de qué puede esperar a cualquier profesional de áreas creativas. Claro. Sí. Obviamente está especificado en las cosas a las que me he dedicado yo más o menos, pero lo demás, obviamente me imagino que son experiencias que son comunes a otras áreas creativas y de la industria gráfica y de la industria editorial y demás. Es divertido que hables de... Lo que pasa que, a ver, ¿cómo te explico? A mí me pasó algo después de estos 2 libros, de Al servicio del cómic internacional y Gana de dinero ilustrando, y es que me picó el bichito de la escritura. A mí me había tocado escribir algunas, bueno, sobre todo historietas porno online y chistes para revistas en una época. Chistes de un solo cuadro, ¿verdad? Con el remate abajo. Sobre todo para la revista Mad en Australia y Hustler en Estados Unidos. Y pasó que después de estos 2 libritos, que fueron como hijitos, digamos, la experiencia fue tal vez fue lo mejor del hecho de volver a la universidad, y lo mejor que saqué de volver a estudiar fue haberme probado a mí mismo que puedo escribir un libro completo y verlo publicado. Entonces, y algo de mi estricta autoría, digamos, no algo que pertenece a otros. Entonces, como me picó el bichito de la escritura, empecé a ver qué posibilidades tenía de seguirlo desarrollando. Y además, obviamente, como el primer libro se publicó en Argentina, lo que, bueno, es una prueba de que mi prosa no está tan mal. Decidí empezar a ver qué podía hacer. Y claro, cuando tú hablas de literatura, hay algo que descubrí. Tú viste la portada de Gana dinero ilustrando, que hay una cita de un escritor que a mí me gusta mucho, que es una de mis grandes influencias, no solamente como escritor, sino como artista también, que es Steven Pressfield. Pressfield ha escrito varios libros destinados a artistas y a gente creativa.
Y uno de los libros que tiene, que es estrictamente para escritores, donde también detalla su propia experiencia, se llama Nadie quiere leer tu mierda, que para mí es uno de los mejores títulos que existen. En realidad se llama Nadie quiere leer tu mierda y cosas y consejos que puedes hacer para que alguien quiera hacerlo, ¿no? Claro. Y una de las cosas que descubrí es que, claro, para empezar, el mercado de los libros se ha abierto. Ser escritor no es necesariamente ser escritor de novelas, hay escritores de todos los tipos. Y que escriben distintas cosas. Entonces el término literatura es un poco engañoso porque en realidad en Estados Unidos se habla de ficción y de no ficción. Y dentro de la ficción se habla de la ficción de género, que es esto que tú me estás mencionando, fantasía, horror, ciencia ficción, románticas, westerns, policiales, etc. Ajá. Y ficción literaria. Ficción literaria, estamos hablando de Moby Dick, El Guardián del Centeno y así. Entonces, a nivel de ventas, la ficción, los éxitos, no toda la ficción literaria es exitosa, pero los que son exitosos son long sellers, son libros que venden poco, pero que se mantienen a lo largo del tiempo. Sobre todo cuando se vuelven parte del currículum de estudio de escuelas, liceos y universidades. Entonces, en su minuto venden muy poco, pero con el tiempo, de poquito a poquito, siguen vendiendo y se mantienen y se convierten en los grandes clásicos literarios, ¿verdad? Ajá. Entonces, y por otro lado tienes la ficción de género, donde está Harry Potter y Stephen King y otros, Isabel Allende y demás. Y esos son libros que venden bastante en un principio. Pero tienen una vida en el rack que es más corta. Entonces, normalmente de 5 a 8 años. Ese es el estándar de un libro de ficción de género. Entonces, y además en no ficción, por supuesto, que es el área que más ha crecido, tienes lo que se te ocurra. Desde libros de jardinería, ensayos, filosofía, libros como el que escribí yo, o libros como los de Pressfield. Entonces, un escritor no necesariamente está atado a escribir ficción literaria para ser escritor. Entonces, y no solamente, pero también, es verdad, muchos escritores que son fans, es como que deciden escribir lo que llena sus noches como lectores, o lo que les llama la atención, o lo que les gusta. Y digamos que tal como hice con mis dibujos, decidí intentarlo como autor de libros. Una de las cosas que sucedió, que te había comentado antes, es que estas historietas que yo quería hacer, sobre todo las que hacía para DC Thompson, que básicamente son las historietas que salen en revistas y diarios, que la gente compra en kioscos y supermercados, o compraba, ese tipo de revista a grandes rasgos se murió. Con el advenimiento de los medios digitales, para empresas como DC Thompson ya no es rentable publicar, así como no era rentable para Televisa publicar Condorito. Uh-huh. Porque murió el lector casual de supermercado. La gente, ¿para qué le vas a comprar a tu hijo un Condorito si puede tener 1000 Condoritos en el celular? O videos de YouTube, o juegos, o qué sé yo. La torta está ahora cortada en trozos más finitos, y muchos más. Entonces, tal como a Don Juan de Condorito, a mí, solo que más o menos diría que un año y medio antes, DC Thompson empezó a cerrar los títulos donde yo trabajaba, que eran varios, digamos, incluyendo Thunderbirds y Danger Mouse, y la revista de la lucha libre americana, etc. Entonces empecé a buscar cómo reinventarme, y claro, como ya había probado esto de ser un autor de libros, empecé a mirar qué cosas podía publicar. Y una cosa que pasó es que tenía cierto capital de carrera, no demasiado, pero cierto capital de carrera, como ilustrando actividades.
cosas como dibujo punto por punto y las 6 diferencias, laberintos, pintura por números, todos los libros de mandala, ¿no? En la época que fue una fiebre eso de los libros de mandala. Y dije, bueno, si este es el capital de carrera que tengo que usarlo a ver dónde más puedo llegar. Entonces me dediqué a aprender a hacer crucigramas y sudokus y otro tipo de actividades y puzzles. Y le ofrecí un libro de esos a un editor americano. El libro no fue aceptado, pero él vio que podía hacer el trabajo y me dice, mira, necesito un libro de estas características, de actividades para niños. Y yo dije, perfecto. Le hice una prueba, fue aceptada y ese fue como mi primer libro como autor para una editorial seria americana. Y a continuación le vendí a ese editor, que en paz descanse, falleció este año, un libro de puzzles, pero esta vez para adultos. Ese fue mi segundo libro de puzzles y actividades, y ahora estoy trabajando en un tercer libro de puzzles y actividades y tengo contratos para otros más. Entonces por ahí encontré un nicho que más o menos está andando. Todavía no anda tan bien como para hacer solo eso, por eso estoy trabajando los fines de semana en una librería para suplementar mis ingresos, pero estoy llevando la cosa en esa dirección. ¿Y esta librería tú eres socio? No, soy empleado con suerte de la Contrapunto. Ya. Y de hecho trabajo haciendo reemplazos en distintos locales de la cadena. Cuando necesitan a alguien, me llaman y hago un reemplazo y bueno, y boleteo. Ajá. Eso es todo, pero mi objetivo no es ser vendedor de librería, mi objetivo es que hacer libros que la gente quiera comprar. Y que sean míos, cosa de que en esos 5 u 8 años de vida que tiene en promedio un libro, yo reciba royalties. Entonces el paso que estoy dando es justamente para ganar plata hasta cuando no estoy trabajando. Esa es la gracia, si uno lo puede hacer andar, así es como funciona más o menos. Aunque yo creo que el complemento que tú tienes para desarrollar tu profesión como dibujante, yo creo que es una de las más, entre comillas, como más tener que trabajar en una librería, porque tú también eres fanático de la literatura. Perdón, no te escuché, se fue el audio. ¿Sí? No, que yo decía que tú como fanático de la literatura, yo creo que igual es como agradable justamente tener un segundo trabajo que es en una librería justamente. Sí, sobre todo una librería como Contrapunto, que tiene bastante diversidad de material. Entonces, está bueno, tengo un montón de material de referencia para mirar. Claro. Y el ambiente es bueno, y qué sé yo. Pero mira, yo soy un adulto y tengo que pagar cuentas. Entonces, si no es en una librería, será en otro lado. En un McDonald's. Donde sea. Claro. El tema no es... el tema con los trabajos, y eso es lo que diferencia un profesional de un amateur y de un fan, no es importante el qué, lo importante es el cómo. Claro. Entonces, yo cuando vendo libros soy un excelente vendedor. No solamente porque tengo experiencia como vendedor, porque trabajé de vendedor incluso desde muy niño. Sino porque el trabajo hay que hacerlo bien. Entonces, cuando uno lleva el mismo nivel de compromiso a lo que es vocacional, el resultado siempre va a ser superior a la media. Entonces, siempre me acuerdo, o sea, me explico, no es tan importante que si historietas, que si novelas, el qué no es importante. O si este personaje u otro, lo importante es el huevo que uno le ponga a la pega.
Hay un autor que a mí me gusta mucho, que creó un montón de series de televisión, que es Stephen J. Cannell, creador de Los Magníficos y otro montón de series. Y El Renegado, y Crímenes de Seda, y otro montón de series que recordarás. Cannell, que cuando se retiró, o sea, se jubiló del tema de la producción de televisión, se dedicó a escribir novelas. Y una de las cosas que decía es que, claro, la gente le decía que qué bien que le salía a vender todo lo que él hacía. Y él decía, me dicen eso, pero dice, yo hace 40 años que me levanto a las 4 de la mañana. ¿Me explico? Sí. O sea, si querés algo de verdad, tenés que estar dispuesto a eso, a darle las horas que te toquen, a sacrificar lo que haya que sacrificar y darle para adelante. El tema es que de verdad tienes que querer eso. ¿Me explico? Porque hay mucha gente que dice querer algo, pero no está dispuesta a ponerle la sangre y el sudor que ese algo requiere. De manera mágica no va a ocurrir. Sí, y más que de manera mágica, me parece que hay mucha gente que lo que quiere realmente es el resultado del trabajo, no el trabajo. ¿Me explico? Claro. Quiere los títulos, quiere el aplauso, quiere que su nombre esté ahí, quiere firmar. Y fantástico, si esas son las expectativas de quien sea, por favor, adelante. Pero para mí la profesión es otra cosa. Entonces, hay que ponerle huevo al trabajo. El trabajo es lo que permanece. Todo lo demás, después de un rato da lo mismo. Yo fui a convenciones y firmé y todo, y al final era todo bastante aburrido porque lo que quería era estar en mi casa haciendo mis cosas. Pero bueno, nuevamente, y es una cosa que sobre la que escribí en el prefacio del servicio del cómic internacional. Yo no me voy a meter en las expectativas del resto de la gente, pero hay que tener claro eso. Si trabajas para el aplauso y el aplauso no paga, bueno, trabajaste para el aplauso, no trabajaste por el trabajo. Eso es un tema. Sí, pero por eso te decía que tu libro, y los dos libros en realidad, sirven como guía, como filosofía de vida profesional para muchas áreas y la verdad es que son bastante útiles. Yo me fui al revés, leí primero Gana Dinero Ilustrando y, okay. Y yo soy de profesión ingeniero, pero hay muchas cosas que tienen que ver con que uno también la puede llevar a distintas profesiones. Por ejemplo, el tema del trabajo duro, trabajo que te va a llevar a los resultados, lo que tú estabas comentando, también se puede llevar para el área de la ingeniería o cualquier profesión que uno desarrolle, porque tú lo enfocas más que nada al tema del trabajo, cómo desarrollar un trabajo concreto, ponerle huevos, como tú dices. Así es que es un libro como muy necesario para que muchas personas lo deberían leer. Y aquí viene la pregunta que te hago, ¿por qué este libro no está actualmente a la venta? ¿Cierto? No, se agotó. Se agotó. ¿Y hay alguna posibilidad de reedición o republicación? Me encantaría. En este minuto, la verdad, no estoy seguro. No sé si Claudio está muy interesado. Creo que no fue algo que se vendiera tan bien para él en ferias, y además Acción como editorial está enfocada en otro tipo de producto en este momento. Claro. Un producto más, digamos, que para nichos pequeños de fans. Entonces, honestamente no lo sé. A lo mejor si encuentro otra editorial que esté interesada, pero nuevamente está la edición argentina, que todavía se puede encargar desde allá. Hay una página que se llama Kiosquito de Libros, que son los distribuidores y venden internacionalmente y demás. Entonces, al menos el primer libro se puede comprar.
También estoy conversando la posibilidad de publicar el segundo en Brasil, pero todavía con todo el descalabro económico y demás, no sé si eso se va a terminar de concretar. Entonces, bueno, hay que ver. Por ahora también pasa que estoy concentrado en mis libros de puzzles. Claro. Y además en un libro de no ficción que tengo a continuación también para una editorial en Estados Unidos. Entonces yo trato de trabajar hacia adelante más que hacia atrás. Claro. Entonces, por supuesto, a ver, si un colega desea leer el libro, no tengo problema en compartírselo en PDF como hice contigo. El propósito de esos libros era justamente ayudar a los colegas presentes y futuros que lo necesiten. Entonces, no es algo que yo hice para llenarme de guita. De hecho, lo hice, como te decía, como mi monografía universitaria, así que el dinero nunca fue el motor de esa publicación. Hace unos minutos atrás te estaba preguntando con respecto al trabajo que tú estás llevando los fines de semana en esta librería, y tiene un poco que ver con tus gustos literarios, porque a ti te gusta mucho la literatura y se nota por las citas que tú realizas constantemente, y te quería preguntar sobre tus gustos personales en cuanto a la literatura, al cine, series, por ejemplo, o películas favoritas que tienes, o algún género que tú puedas, que te guste ver. A ver, me dijiste literatura y qué más. En cuanto a películas, primero, claro, el cine empezamos primero. con películas. Bueno, a ver, tengo un tema con las películas, y es que en general, desde que empecé ahora, estos libros que te decía de crucigramas y sudokus y demás se han convertido en mi trabajo principal, es el 80% de mis ingresos más o menos. Entonces, no tengo mucho tiempo para el cine, por lo general. Pero en cine miro de todo, creo que tengo gustos bastante heterogéneos. Creo que de las últimas películas que vi me gustó mucho la de Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Claro. Me pareció que es un cuento de hadas postmoderno muy divertido, muy divertido. Bueno, no voy a hacer spoilers, pero tiene personajes notables. Y Tarantino, que me parece que había perdido el rumbo, me parece que lo recuperó con esta película. Miro muchas películas antiguas. Me gusta, por ejemplo, me gustan mucho las películas de la Canon de los 80. Todo eso que miraba de niño como por televisión, tipo Delta Force. O hace poco vi de nuevo Ninja 3, La Dominación. Yeah. Me parece fantástico. Ese cine que no se toma demasiado en serio a sí mismo. Me gusta mucho. Porque si no, ya tenés el cine que quiere ser más de lo que es. Y no estoy hablando de clásicos tipo Tarkovsky, sino gente que quiere ser Tarkovsky y que no le da. Pero las películas de la Canon no tienen ninguna de esas trancas de querer ser arte, y entonces hacen unos pastiches muy divertidos. Me encantan las películas de artes marciales. Ahora tengo muchas ganas de ver Ip Man 4 para ver cómo está la pelea con el actor de Bokia, a ver qué tal. En general, si tienen ninjas, cuenten conmigo, digamos. Las películas de ninjas. Para mí, la mejor película de Batman es Batman Begins, porque Batman estornuda y cae un ninja de un árbol. Es maravillosa en ese sentido. Y en general, sí, eso, me gustan. Veo de todo, películas de acción. Últimamente, fuera de la de Tarantino, me gustó mucho. He visto algunas películas de repente basadas en libros de no ficción, como El Fundador, con Michael Keaton, la del fundador de McDonald's, que me pareció una película excelente.
Y ahora tengo muchas ganas de ver esta de James Mangold, que se llama Ford versus Ferrari. ¿Ya? Que es esta cosa de, bueno, Ford iba a comprar Ferrari y Ferrari les hizo como un desprecio, entonces el dueño de Ford dijo, vamos a hacer un auto que los reviente en Le Mans, ¿no? Y de eso se trata la película y bueno, no puedo esperar a que se estrene para ir a verla. También tenía ganas de ver la nueva de Terminator, pero por lo que he leído no está tan buena y como no me sobra el tiempo, me parece que voy a esperar. Claro, Terminator, un clásico. Sí, y hace poco vimos con mi polola, vimos la primera Terminator. Y pucha que la disfrutamos. Va, yo la disfruté, a ella le gusta más Tarkovsky, pero igual. Hay películas, vi hace poco otra de la Canon clásica que es Life Force, que es una de vampiros espaciales, que es horrenda por donde se la mire, pero... Es que ya... Es que ya... ¿Sí? Espaciales, como que no... No, yo te digo que vampiros espaciales ya es como medio loco, entonces... Bueno, lo que pasa es que, y de hecho, ¿por qué termino volviendo siempre a estas películas? O sea, digo, Ninja 3 La Dominación es una mezcla de Flashdance, El Exorcista y películas de ninjas. No sé si existe algo mejor que eso. Pero ese tipo de películas ya no se pueden hacer. En general no hay películas de nivel medio. Es un mundo que está controlado casi exclusivamente por blockbusters. Incluso blockbusters que tratan de parecer cinearte rumano como el del Joker. Pero en general es eso, es una industria de grandes éxitos. Y lo demás, si existe, pasa como muy desapercibido. Entonces, no sé, me encantaría que John Waters pudiera hacer películas. Pero nadie se las paga aparentemente. Así que, bueno, por eso termino volviendo como hacia décadas anteriores a ver cine B. Lo divertido es que todos estos blockbusters que están saliendo ahora tienen guiones que son inferiores a los de las películas de Roger Corman, pero por alguna razón les cuestan $300 millones filmarla. Entonces, que esto es toda una ironía, pero bueno, es lo que hay. Claro. ¿Y en cuanto a las series? Series sí veo más seguido porque siempre me doy una hora para almorzar y es la hora que miro algo. Ahora en realidad estoy tratando de leer más, entonces como le tengo que robar tiempo al día para hacer esas cosas, mi tiempo se está yendo más que nada en leer un libro que se llama París en el terror de Stanley Loomis. Y tengo otro par de libros por ahí en cola para que le van a seguir. Series que estoy mirando. Estoy viendo Watchmen los domingos, que me parece muy interesante. Me encanta la negra esta que se viste de monja y combate el crimen. Me parece que es un personaje maravilloso. Y me imagino que dentro de poco voy a ver Rick and Morty también, que es divertido y siempre la comentamos con mi hermano. Antes de eso, déjame ver. Hace poco vi una serie muy loca que me gustó mucho. En Estados Unidos la transmite un canal que se llama AMC, que es el canal de la serie de Preacher y Mad Men y demás. Y esta serie es una comedia, se llama Lodge 49. Entonces, que es de una especie de vago estilo Big Lebowski, que encuentra un anillo de una logia inventada, ¿no?, para la serie, y se une a esta logia y es una especie de comedia esotérica muy divertida. La produce Paul Giamatti, que además hace un personaje en la segunda temporada. Y hay una serie que me ha gustado muchísimo, que está basada en un libro de no ficción, que se llama Strange Angel, que es la historia de Jack Whiteside Parsons. John Whiteside Parsons, en realidad, le decían Jack.
que fue uno de los pioneros de la investigación del desarrollo de cohetes en Estados Unidos. Parsons, que murió en una explosión en los años 50, además era el líder de una secta de Thelema, de la religión de Aleister Crowley. Entonces tenía un costado esotérico que combinaba con el tema científico, y la serie me pareció muy lograda. Y en cuanto a redes sociales, tú no eres muy fanático de las redes sociales. De hecho, si uno te busca, lo más probable es que no te encuentre. Pero tú tal vez no tienes algún perfil creado, pero de repente tienes algo como para revisar, por ejemplo, Facebook, Twitter, como para revisar la actualidad, qué es lo que está ocurriendo, o es algo que no te interesa. O sea, me interesa, pero hay sitios de noticias, como el de la radio Bio Bio, por ejemplo. Claro. Yo leo muchas noticias online cuando me tomo un café a la hora del desayuno. Y con eso tengo mi dosis de realidad. Además son sitios que se van actualizando todo el tiempo. Tuve redes sociales en algún minuto. Fui probando cosas porque a veces me decían, no, mirá que esta está buena para encontrar trabajo o qué sé yo. Y en general lo que me he encontrado es con una especie de ciénaga cultural con la que, no sé, creo que no tuve mucho que ver, y en un minuto me sacaba... ¿cómo te puedo explicar? ¿Viste ese dibujo animado de Tribilín que se sube a un auto y se convierte como en una especie de monstruo atrás del volante? Un dibujo clásico de los años 40, 50. Sí. Bueno, me parece que me pasaba un poco eso en las redes sociales. Me ponía de muy mal humor y sacaba como lo peor de mí. Creo que no soy la única persona que le pasa, pero no es la clase de persona que quiero ser. Entonces decidí que se me hacía mal, mejor cortarlo de cuajo. Claro. No digo, te insisto, que cada uno haga lo que quiera, pero honestamente no le encuentro mucha utilidad. De hecho, me deshice de mi smartphone hace varios años y estoy con un teléfono de anciano con botones. También por eso mismo, en el minuto que dejé las redes sociales se volvió... O sea, me sobraba un smartphone realmente. No lo necesitaba y yo ya me paso conectado casi todo el día trabajando en el computador. Entonces dije, bueno, vuelvo a un teléfono si total lo necesito solo para recibir llamadas y mensajes de texto. Así que hay amigos que se ríen y dicen que soy la única persona que les manda mensajes de texto. Pero bueno, es lo que hay. Y además, no sé, honestamente tampoco confío mucho en estos grandes oligopolios tecnológicos. No es paranoia, pero no me interesa tener todos mis huevos en una canasta, ni que los tipos usen mi información para venderme lo que se les canta. Ya Amazon me mosquea bastante porque ahora, viste, que todos los programas te leen los gustos o creen hacerlo. Entonces, hace poco le compré a mi polola un regalo era color turquesa. Y ahora cada vez que abro la página de Amazon, toda la página tiene cosas de color turquesa. Entonces, en un punto los detesto. Y tuve también un tema fue más o menos, déjame pensar, sí, era un par de años, mandé en una Navidad, de hecho fue la Navidad de 2017, hice una postal con un Santa Claus y lo mandé a mis 200 contactos. Y la, comillas, inteligencia artificial de Google me calificó de spammer y me bloquearon de mi cuenta.
me sacaron de mi cuenta a Prepo. Y ahí me di cuenta que realmente mi correo no era mío, era de Google. Claro. Entonces, desde ese minuto que dije, ok, no puedo confiar en estos tipos. Porque aparte, digo, si me sacas el correo, me sacas la vida, porque ahí están todos mis contactos comerciales y demás. Además, claro. Entonces empecé a probar servicios alternativos y es lo que uso ahora. Hasta mi browser no es Chrome, es Opera. Entonces, si estoy con otro servicio de email y demás, trato de mantener mi huella digital al mínimo. Y además que con el tema de las redes sociales, el no tener un smartphone, yo creo que el concepto de vida que tú tienes profesional es dedicarte al trabajo durante el día y yo creo que el no tener un smartphone juega a tu favor. Además, porque muchas No te quita veces tiempo. es que son distracciones innecesarias. Uno no se Claro. da cuenta, pero en promedio hay estudios que dicen que en promedio cuando te conectas a internet vas a perder 20 minutos. Como mínimo, solo al conectarte a internet. Y ver el correo y después vas a decir, uy, ¿qué pasó con esto? Y esto otro, y a ver lo que dice biobio.cl y así. Y se te fueron 20 minutos, media hora de tu vida al pedo. O sea, esos son 20 minutos, media hora de mi vida que podría haber leído un libro o hacer algo útil. Una cosa, la gente se ríe, pero yo juro que es verdad. ¿Cómo te explico? Mira, en 2014, aparte de trabajar en mis temas profesionales, como realmente el dibujar licencias no me permitía expresarme yo demasiado, o nada prácticamente, empecé a explorar el grabado, sobre todo la xilografía, grabado en madera. Y cuando empecé a explorar esto, fue que decidí salirme de redes sociales, porque ya el grabado más mi trabajo no me daba tiempo para nada. Entonces me salí de redes sociales, estudié grabado a la manera occidental aquí en Chile, al año me fui a Japón a estudiar xilografía o mokuhanga, como llaman ellos allá. Al año de eso volví a la universidad, me titulé, publiqué un libro, después publiqué un segundo libro. Ahora ya llevo 2 libros de puzzles, uno tiene 450 páginas y el otro 600, y estoy trabajando en otro libro de 600 páginas. Entonces, y todo eso gracias a que me desconecté del boludeo de las redes sociales. O sea, no hay otra explicación. Ahora, gracias a que no estoy ahí, puedo enfocarme en cosas que de verdad me importan. Entonces, claro, uno cuando se sale hablaba con un conocido, te queda un poco la sensación de estar afuera de la fiesta. Dime, perdón. No, y es que te iba a comentar justamente que la visión que tú tienes del trabajo, la filosofía que tú tienes de la vida en cuanto al trabajo, y que también abarcas el tema de las redes sociales y el tiempo que nos gasta y que de repente nos malgasta, porque claro, uno va de repente por buscar información. Sí. Un videíto, otro videíto, y de repente lee algún comentario y dan ganas de contestarle, aunque muchas veces uno ni lo conoce a la persona, pero dan ganas de contestarle. Claro. Entonces así se va perdiendo el tiempo y claro, tú podrías desarrollar otra actividad y es cuando tú dices por qué, que te falta tiempo y en realidad uno ya tiene tan asumido en la época actual que el tema es malgastar tiempo que prácticamente no se da cuenta que está malgastando su tiempo. Entonces, tal cual. Puede ser, mira, hay un tema que es importante, y yo creo que vale para, como lo decías tú, para cualquier profesión creativa. A ver, y esto es una realidad de la vida, ojo, no lo inventé yo.
y es que solo lo escaso tiene valor. ¿Ok? Crear, escribir un libro, pensar un programa de computación, construir una torre o lo que se te ocurra, es escaso. No todo el mundo lo hace. El tema es que lo que es justamente todas estas cosas que yo te estoy diciendo son cosas que requieren tiempo y requieren concentración y esfuerzo. Entonces, ¿por qué gastar mi tiempo en algo que no tiene valor, como son las redes sociales, que es algo que hace cualquiera? O sea, ¿me explico? El lustrabotas puede tener redes sociales, pero yo no puedo darle mi vida a un medio que realmente a mí no me está dando nada, más bien me está sacando. Lo que está sacando es información sobre mí y se la está vendiendo empaquetada con informaciones de otras personas a agencias de publicidad y demás. Entonces, ¿y todo para qué? ¿Para tener una distracción liviana un rato? Para eso tengo televisión y tengo cine y tengo lectura. Entonces, no sé, para mí está en eso. Está en que la vida y el tiempo es demasiado valioso como para malgastarlo en una cosa que realmente no te está aportando nada. Más allá de la palmada en el hombro digital y el me gusta de gente que conoces hasta ahí. O de tus amigos, que por otra parte siempre les va a gustar lo que hagas, bueno o malo. Entonces, si empezamos a medir nuestro valor profesional con eso, estamos perdidos. Pero tal vez tenga que ver con el hecho de que no tuve mucho apoyo familiar para dedicarme a lo que hago. Entonces mis papás nunca fueron una referencia para mí. ¿Entendés? Yo rescato en el segundo libro la ética de trabajo de mi padre, por ejemplo. ¿Me entendés? Pero mi padre fue derechamente hostil cada vez que yo le decía que me gustaría ser dibujante. No le entraba, para él era como decirle que quería ser payaso o bailarín. ¿Me entendés? Entonces, qué sé yo, me parece que el tiempo es un bien que es valioso justamente por lo escaso que es. Entonces, nadie sabe el día y la hora, nadie sabe cuánto tiempo tiene en esta tierra y lo vamos a malgastar en boludeces, o sea, en cosas que realmente no nos aportan nada y que no es, en vez de hacer, no sé, de invertir ese mismo tiempo en algo que tiene valor, al menos para uno, que es lo importante. Si tiene valor para el resto está muy bien también, pero al menos para uno. Entonces, no sé, creo que son temas que hay que pensar y es bueno que se discutan y se piensan. Uno de los temas justamente con todo esto de las redes sociales es que dispersan la atención. Entonces realmente nadie está pensando estas cosas y no quieren pensarlo tampoco porque están distraídos. Entonces uno de los malos efectos secundarios que notaba yo cuando estaba metido en redes sociales es que mi capacidad de atención a la hora de, por ejemplo, sentarme y leer un libro aburrido se reducía notablemente. Y en el minuto que corté con todo eso, de a poco empecé a recuperar mi capacidad de atención, que es otra cosa que es escasa y por ende tiene valor. Entonces, son cosas que hay que pensar. Y hay que ponerlas en el tapete. No soy la única persona que, por otra parte, que escribe sobre eso o piensa eso. Hay muchos autores, algunos citados en la bibliografía de mis libros, que hablan exactamente de lo mismo. Pero por otra parte, en las redes sociales también está esta especie de anticultura de ego, de que como cada Facebook que tenga alguien o cada página de Twitter o lo que sea es una especie de canal de televisión propio, todo el mundo está convencido de su propia importancia y todo el mundo está absolutamente enamorado de sus propias opiniones. Entonces son como un cajón de tomate sobre el que la gente se sube a declamar. Entonces, ¿pero cuánto de eso realmente produce un cambio real en el mundo? Pero bueno, cada uno tiene que aprender y madurar a su tiempo y descubrir estas cosas de a poco. Yo solamente, dentro de mis limitaciones y de mis capacidades, trato de decir, bueno, yo veo las cosas de esta manera.
después que cada uno haga lo mejor que pueda con la información. Diego, lo último que hablamos era con respecto al tiempo. Ajá. Y eso es lo que tú nos acabas de regalar el día de hoy, que es prácticamente 2 horas de tu tiempo, de tu Pero por valioso favor, tiempo. encantado. Y la verdad es que, como te comentaba al principio, estaba la curiosidad por saber de alguien que ha trabajado para distintas, para licencias extranjeras, ilustrando cómics muy conocidos o franquicias muy donde pudimos, tú nos estuviste comentando el trabajo que hiciste para las Tortugas Ninjas, G.I. Joe, etcétera. Pero también yo tenía las ganas de conversar contigo con respecto a esto otro, el tema del trabajo, tu visión que tienes con respecto al tiempo que uno le dedica al trabajo, la energía que uno debe meterle al trabajo, porque lo que uno tiene que ser por medio del esfuerzo, si uno quiere ver resultados. Y eso es lo que tú nos comentaste. También te diste el tiempo de poder entregar una guía a través de 2 libros que realmente yo lo encontré muy buenos y muy... Gracias. Muy buenos y con una sencillez tuya de querer enseñar a otras personas, a otros jóvenes que estén metiéndose en este mundo o incluso en el mundo laboral, ya sea cualquier profesión. Así es que el agradecimiento es doble porque nos compartiste el tiempo para hablar de tu trabajo y también de la filosofía de vida que tú llevas. Bueno, muchas gracias. Y gracias a ti por la invitación, la verdad, un gusto. Uh-huh. Bueno, y espero que podamos conversar en otro momento cuando ya tengas, no sé, alguna otra publicación o simplemente para conversar de cualquier cosa mientras puedas seguir compartiendo estos temas tan interesantes que realmente es bueno conversarlo en un programa porque ayudan bastante. Fantástico, cuando quieras, Claudia. Bueno, Diego, me despido, un abrazo, también me despido de todos quienes estén escuchando este programa para que escuchen un nuevo podcast de Próceres de la Historieta, donde estaremos conversando con algún ilustrador, editor, guionista, cualquier persona que se dedique a la ilustración en nuestro país. Así es que me despido de todos, un abrazo Diego, que estés muy bien. Muchas gracias y otro para ustedes. Saludos a todos los amigos de Temuco.